Pues yo soy Inma Planas, yo soy la directora de la Orquesta de Mar de los Escolapios de Mataró y hemos venido aquí a País Vasco a hacer un intercambio con el coro del Colegio de los Escolapios de Tolosa. Nos han acogido y hemos montado este concierto. Entonces cada año solemos hacer uno en un sitio diferente y este año pues nos ha apetecido mucho que nos acogierais vosotros aquí en Tolosa. ¿Y cómo así habéis elegido Tolosa? O sea, ¿dijisteis vamos a Tolosa o teníais...? No, nosotros cogimos el itinerario de todos los escolapios que hay en España y nos pareció, por las condiciones que nos ponía el colegio, que no pasase de 600 kilómetros y tal, pues nos apeteció venir aquí por esto, porque reunía las condiciones que ellos nos ponían y además porque habíamos venido una vez en el País Vasco, en los escolapios de Bilbao, y también estuvimos muy bien acogidos y mira, también había el de Vitoria, que también nos querían acoger, pero los dos a la vez no podíamos. Dijimos, bueno, pues empezamos por Tolosa, porque nos hizo ilusión el hecho de que también aquí hubiese un coro. Y el hecho de tocar con un coro, pues es muy gratificante para todos, y por eso al final decidimos venir aquí. ¿Y cuánto tiempo cuesta preparar un espectáculo así? Nosotros ensayamos 1 hora a la semana y prácticamente todo un curso, porque la orquesta es cíclica, o sea que cada año empiezan alumnos nuevos, los de primero de ESO cada año son nuevos y se marchan los de bachillerato. Entonces algunos alumnos sí que ya conocen las obras porque ya van continuando y algunos ya llevan 4 años en la orquesta, pero todos los nuevos tienen que aprenderse todas las canciones, o sea que ahora en esta época es cuando la orquesta está madura, ya podemos presentarnos por los sitios. ¿Y cuándo creaste esta orquesta? Pues ahora, este año es el año 11 de la orquesta. Sí, 11 años hace ya. ¿Y os habéis quedado a gusto con el resultado? Sí, ha sido interesante. Sí. Nos hubiese gustado que hubiese más público, porque había poco público, pero bueno, es igual. Hemos dado todo lo que nosotros queríamos que teníamos que dar y ya está, hemos estado a gusto, sí. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros por acogernos. Muchas gracias.